Ahí está. Bueno, este es el repaso para el primer parcial del primer cuatrimestre de el 2026. ¿Sí? Vamos a analizar un poco el simulacro de primer parcial, que fue el que les mandé por correo para que pudieran chusmearlo. ¿Sí? Quería saber si habían podido mirar el glosario, si habían chusmeado los videos que les había mandado, si les fueron útiles. Los escucho, ¿eh? Yo me busqué otro video que me parece que era de ciclo celular, eh, Genial. que el que habías mandado vos, profe, estaba en inglés y la verdad es que Sí, me estaba costando, si bien abajo estaban los subtítulos, era más fácil sí, entenderlo en español y concentrarse claro, más en aprender directamente el video que en andar leyendo. claro, está bien. Había una opción también en español, pero como que a mí me parecía que los términos como los presentaba en la versión que estaba en inglés era más linda. Pero obvio que podían usar otros videos, así que buenísimo. Si pudieron encontrar otro que les sirvió, genial. Bien, bueno, algo bastante importante es que ustedes entiendan bien el glosario, ¿sí? Las palabras esas son bastante importantes que ustedes las entiendan porque son como la base del examen, ¿sí? Sin que estoy un poco distraída, es que estoy admitiendo gente, pero bueno, mientras que voy admitiendo gente, voy explicando algunas cositas, ¿sí? Bien. Ustedes seguramente en el parcial vayan a tener una situación parecida a esta, en donde ustedes tengan que identificar una célula eucariota. Sí, la célula que se presenta acá es una célula eucariota procariota. ¿Sí? Bien. En clase estuvimos charlando acerca de qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de pensar qué es lo que tenemos enfrente, ¿sí? Bien, yo acá tengo una célula, ¿sí? ¿Qué es lo primero que noto en esta célula que aparece acá? En esta célula. Que tiene Núcleo organelas. Que tiene membranas ¿Cómo? y internas. organelas distintas. Exacto. La, Tenemos membranas internas y organelas, ¿sí? ¿Eso de qué nos da pista? ¿De qué célula estamos hablando? De una eucariota. Exacto, ¿sí? Eucariota. Algo que me da mucho la pista es justamente que yo voy a tener espacios internos, no solamente el núcleo o un volumen en el medio, sino que tengo muchas membranas, ¿sí? Internas, justamente. Entonces, en la imagen uno me dice, el esquema pertenece a una célula eucariota o procariota. Bueno, ahí tendrían que justamente decir, bueno, es una célula eucariota porque presenta muchos orgánulos internos de tipo membranoso, ¿sí? Puedo notar que tiene un núcleo, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, con eso yo ya justifiqué completamente. Ya con haber dicho que veían orgánulos membranosos internos, ya está bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, me dice señalar tres estructuras u organelas, nombrarlas y mencionar cuál es su función principal en la célula, ¿sí? Ahora voy a cambiar de imagen y quiero ver si me lo pueden ver. A ver, bien. ¿Esto lo ven? Sí. Dice parcial de biología. Sí, Bien, sí. genial, Sí, sí. buenísimo. Bien, bueno, entonces, a ver si... Bien. Entonces me dice, la pregunta 1A, ¿es una célula eucariota o procariota? ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer es justamente agarrar y señalar con flechas y justamente
establecer qué estructuras estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, esta puedo tomar que sea un aparato de Golgi, un sistema de Golgi, puedo nombrar alguna vesícula o, por ejemplo, el núcleo, ¿sí? Yo puedo ahí identificar diferentes organelos, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice, ¿cómo la identifico? Justamente la célula eucariota tiene un núcleo definido por la membrana nuclear, no solamente un bultito en el medio, ¿sí? Va a tener orgánulos membranosos como mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ¿sí? Y por ejemplo, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático fueron los que estuvimos viendo cuando vimos qué pasaba cuando una célula ingería una bacteria, ¿sí? Son orgánulos que se van a encargar de generar proteínas y generar vesículas en el interior de la célula, ¿sí? Y las mitocondrias las vimos cuando hablamos de la célula muscular, que hablamos de que justamente son partes de la célula que generan mucha energía, ¿sí? Entonces la mayoría de las células van a tener estos tres, ¿sí? La mayoría de las células eucariotas de nuestro cuerpo, salvo una modificación muy grande que tenga la célula por un tema de especialización, todas los van a tener, ¿sí? Bien, y una cosa que nos permite identificar a una célula procariota es que no noto un núcleo definido, ¿sí? Y no voy a tener orgánulos membranosos. Y esto del material genético libre en el citoplasma, ¿sí? Bien, siempre que yo justifico, tengo que fijarme en eso, ¿sí? Si, por ejemplo, la pregunta me dice justificar, y yo no digo nada, esa pregunta no vale, ¿sí? No responde nada. Si ustedes me dicen eucariotas secas o procariotas secas, si no está justificado, no vale, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda o consulta con esto? Bueno, chusmeamos Romina, la otra, ¿sí? Dice, ¿qué es la interfase? ¿Sí? Acá vamos a Profe, ver que, sí, decime, ¿podría repetir eso que dijo de la procariota, lo último? sí, sí. Que justamente la célula procariota no tiene un núcleo definido, lo que sí tenía era ADN, ¿sí? Todas las células tienen ADN, ¿sí? De hecho, ustedes tienen que entender bien cuáles son los postulados de la teoría celular, ¿sí? Que uno era el que nos decía que es la mínima unidad morfofisiológica de todos los seres vivos, que poseen ADN, que las células provienen de otras células, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de eso? Si Sí, no, repásenlo para mañana, ¿sí? Bien, entonces, si bien no tienen un núcleo definido, van a tener ADN, ¿sí? Y capaz que no lo encuentran como, o sea, lo que van a encontrar es un nucleoide a lo sumo, ¿sí? Pero el núcleo va a estar constituido por el ADN y la membrana nuclear, ¿sí? Como no tiene membrana justamente este tipo celular, eh, vamos a tener que solamente va a estar el ADN, ¿sí? Bien, no posee orgánulos membranosos, ¿sí? Puede ser que tenga, de hecho tiene ribosomas, ¿sí? Pero no tiene aparato de Golgi, mitocondria, eh, no tiene ningún tipo de orgánulo membranoso, ni tampoco citoesqueleto, ¿sí? Entonces, esta célula procariota es bastante simple, va a tener membrana celular, ADN, ribosomas, citoplasma, ¿sí? Y alguna estructura más de movimiento, y también tiene pared celular y cápsula.
Pero bueno, ese material genético la mayoría del tiempo va a estar libre en el citoplasma, salvo en el momento de la fisión binaria que se pega a la membrana para después, cuando crece esa membrana y esa pared, se reparte el material genético a ambas células hijas. Entonces, ¿qué me tengo que fijar cuando tengo que identificar un tipo celular? Bueno, si tiene orgánulos membranosos o no, ¿sí? Si el ADN va a estar rodeado de una membrana o no, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Hay algo que quieren que repase, que lo vuelva a charlar? Profe, hay que explayar o explicar algún orgánulo que nosotros elijamos, o sea, o que hayan, digamos, en el parcial. Yo les recomiendo que por lo menos tres se aprendan. Así para, si tienen que nombrar alguno, lo pueden nombrar. Yo les recomiendo que sepan bien, por ejemplo, qué es el aparato de Golgi, qué es el retículo endoplasmático, ¿sí? Que bueno, normalmente es un tema que estamos tomando, que es endo y exocitosis, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esos orgánulos justos son los que controlan lo que se produce en el interior de la célula, el contenido de las vesículas. Bien, bueno. Acá Gracias. ya nos met... Sí, decime, No, dije gracias, hermano. de nada. Bien, acá ya tenemos, no sé por qué se me quedó esto, bueno, no importa. Em, Acá tenemos ya una pregunta que es también literal con respecto a ciclo celular, ¿sí? Si estamos hablando de interfase, ¿de qué tipo celular estamos hablando? Célula eucariota. Exacto, solamente está presente en célula eucariota, ¿sí? La célula procariota tiene solamente fisión binaria, ¿sí? Tiene un proceso de preparación, duplicación del material genético y fisión, ¿sí? De hecho, se rompe la célula en la mitad, ¿sí? Pero el proceso de interfaz es un proceso más largo, más costoso energéticamente, que solamente está presente en células eucariotas, ¿sí? Sí, decime, Alejandro. Te escucho. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Yo acá estaba estudiando los apuntes del parcial de biología y justamente estaba con el tema de interfase. Es la etapa Sí, donde la célula crece, trabaja y duplica el ADN. sí, así es. De hecho, acá estamos, Tam- ¿sí? Cuando me dice, ¿qué es la interfase? ¿Sí? Como habíamos visto, justamente es la etapa más larga del ciclo celular. Va a constar de tres fases, que es justamente la fase G1, que es la fase de crecimiento celular y síntesis de proteínas, en donde esta célula no se está dividiendo y además eh, crece en tamaño, ¿sí? Piensen que cuando arranca el ciclo celular de la célula es cuando recién se dividió de la célula madre, ¿sí? Así que va a tener un tamaño más chiquitito de lo normal. Entonces, para que justamente ocupe un lugar y también se va preparando para eh, el proceso de división posterior, ¿sí? Tiene que aumentar el volumen. ¿Para qué? Porque justamente si en cada división las células serían más chiquititas, nosotros perderíamos tamaño día a día, ¿sí? Entonces, tiene que aumentar el volumen celular, producir organelos que después va a repartir a la otra célula, ¿sí? Y generar proteínas que van a participar en el metabolismo de la célula, en las regulaciones celulares y todo eso. Bien, ¿qué Sí, pasaría si... quería Sí, preguntar, decime. entonces, sí, es el proceso final de la interfase, o sea, es decir,
que la mitosis es cuando la célula finalmente reparte todo lo que duplicó en la interfase para separarse. Ay, perdón, no te escuché bien. ¿Te puedo pedir si lo Creo escribís? que se refiere, profe, a que Sí. primero, tipo del ciclo celular, primero viene la interfase y después de todos esos procesos de la interfase viene la mitosis. Exacto, exacto, sí. Primero, esta fase de interfase es la fase más larga, de hecho dura aproximadamente 24 horas, ¿sí? Y el proceso de mitosis puede durar 1 hora nada más, ¿sí? Por eso es el proceso más largo. Y vamos a tener que la interfaz, o sea, el ciclo celular eucariota se divide en interfase y fase M, ¿sí? La fase M es la fase de la mitosis en este caso, que es lo que vemos acá, porque no vamos a ver meiosis, que es de células sexuales, ¿sí? Entonces vamos a tener que la fase S es una fase muy importante porque justamente cada célula va a duplicar su material genético, Profe, la ¿sí? mitosis entraría a lo que sería profase, metafase, anafase, telofase. Exacto, Ah, listo. sí. O sea, eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. O sea, ¿qué errores comunes aparecen cuando hablamos de ciclo celular? Bueno, muchos confunden el ciclo celular eucariota con el de procariota, ¿sí? Que meten interfase dentro de procariota y en realidad eso es un error conceptual. ¿Sí? La célula procariota solamente hace esto que les nombraba hoy. Eh, Aumenta el tamaño celular, duplica el material genético y se produce la fisión binaria. O sea, se crece la pared celular, la membrana celular, hacia adentro y se divide en dos. ¿Sí? En cambio, en el ciclo eucariota vamos a tener que la interfase, o sea, el ciclo celular eucariota comienza con la interfase, que tiene estas tres etapas dentro de esa fase, que es la interfase, y se produce la duplicación del material genético, que también entre medio, por ejemplo, de la fase G1, la fase S y la G2, van a haber procesos de censo interno en la célula que permite identificar si tiene todos los materiales para fabricar nuevo ADN, si el ADN está bien conservado, si se copió bien, ¿sí? Son un montón de evaluaciones que va haciendo la célula entre las etapas para que justamente el ADN se copie bien y no se reproduzca dañado, ¿sí? Y entre medio, Profe, bueno, sí, decime. y la etapa esa, la de G0, ¿cómo sería? Sí. Bueno, la fase G0 es al principio de la fase G1, ¿sí? Muchas células se quedan como en un estado de stand-by, ¿sí? Crecen un poquito de tamaño, producen un poquito más de proteínas para sí mismas, pero se quedan ahí. No siguen produciendo la duplicación del material genético, ni reproduce sus mitocondrias o Sería como que la organelos. queda como en pausa en G0 Queda o la como van a en estar pausa. Puede ser una pausa circunstancial o puede ser que sean células que se ultra especializan y no se duplican más. Ejemplo, por ejemplo, las neuronas, la mayoría de las veces las neuronas se quedan en estado G0 o las células musculares también. Son células que después que alcanzan un grado de especialización muy alto no se vuelven a dividir más. Por eso cuando eh, ¿También eh, entraría los glóbulos rojos en ese caso? claro, los glóbulos rojos, por ejemplo, incluso pierden el núcleo y las mitocondrias, pierden todo por el grado de especialización. O sea que no se reproducen más y se quedan en ese estado hasta que se mueren. Por eso es tan complicado cuando se te produce un desgarro muscular o cuando se produce una hemorragia cerebral donde se mueren muchas células nerviosas. Bueno, porque tienen muy poca tasa de reproducción, ¿sí? La mayoría de las veces se quedan en estado G0. Profe, ¿vamos a tener que explicar la fase G0? Pueden nombrarla, así que hay algunas células que quedan en esta fase, que es como un stand-by, como.
un estado de letargo o un estado de no replicación. Profe, Dice, eh, profe, que Sí. yo copié 3 pautas, no sé si está bien y Sí. aplica para las dos. Yo puse eh, que el ADN se duplica, al duplicarse se forman Ujú, 2 cromátidas hermanas idénticas, luego el ujú. mismo se condensa y forman cromosomas visibles. No sé si eso aplica para las dos o solo para una de las dos, digamos. No, o sea, vos pensás que eso es solamente eucariota, porque la bacteria solamente tiene un cromosoma redondo, ¿sí? Es un cromosoma circular. Tiene un Eh, cromosoma de la bacteria. Nosotros somos los que tenemos muchos cromosomas. ok, entonces aplicaría solo para la fisión binaria. No, o sea, lo de la No. condensación y duplicación de los cromosomas Ajá, ah, sí, sí, sí. es para, o sea, más que nada, célula eucariota. En, Ok, en célula procariota sí hay duplicación del cromosoma, del único cromosoma que tiene. ok, Bien. está bien. Alu, sí, decime. No, nada, nada, ya está. Bien, buenísimo. Y bueno, estos cromosomas van a quedar como duplicados, ¿sí? Bien, la citocinesis es ahora vemos. la citocinesis igual no viene después de Después tipo, la mitosis. de sí, de la mitosis. No, lo seguimos. Bien, entonces, vamos a tener que después de la mitosis, ¿sí? Eh, o sea, en la mitosis está esto que no habíamos charlado, no tuvimos paro. Bueno, ¿pudieron ver el video de la clase 3? Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, que les mandé por mail, eh, ahí explico los dos ciclos, ¿sí? Ciclo celular eucariota y procariota, con bastante detalle, ¿sí? Lo importante de la mitosis es que, bueno, esos cromosomas se empiezan a condensar en la profase, ¿sí? En la interfase el ADN va a estar como más sueltito, ¿sí? El cromosoma es como una serie de paquetitos que se arman con el ADN que tienen las células en sí, se arman como bloquecitos, ¿sí? Y cada uno de esos eh, tiene dos copias de ADN, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando a ustedes se les pregunta en qué momento se produce la duplicación del ADN, ocurre en la interfase, ¿sí? Lo que pasa en la profase es que se condensa, es decir, el ADN que estaba sueltito se empaqueta a sí mismo y van a ver que justamente tiene como si fueran dos, ¿sí? Como si fuera una X, ¿sí? Vamos a tener que a ver, esperen que le cambie el color. Este, este lado, ¿sí? Esta liñita que tenemos acá, es un pedacito de copia de ADN. Y este va a ser otra copia, ¿sí? Este que tengo acá. Entonces, lo que va a hacer la célula en la fase de mitosis es, a través del citoesqueleto, agarrar así, ¿sí? Y traccionar a cada una de las copias a cada lado, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente después cada una de las células tenga su propia copia, ¿sí? Hace lo mismo con los 23 pares de cromosomas, ¿sí? Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que hace la célula? Primero copia el ADN,
por eso tengo dos cromátidas, ¿sí? Por cada pedacito de ADN, y después lo separa, lo divide a cada uno y lo lleva un paquetito para un lado, un paquetito para el otro, ¿sí? Y después la citocinesis, o sea, primero lo hace con la célula como más crecidita, pero sin cerrar, ¿sí? Después lo que hace es crecer esta membrana, ¿sí? Y cerrar, hacer un cierre, ¿sí? Y me va a dar lugar a dos células independientes. El proceso en que justamente esto se va dando, en el que se va produciendo este cierre, la separación total de las dos células, se llama citocinesis y viene después de la mitosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a tener que justamente eh, se produce una repartición, ¿sí? Por ejemplo, en la profase, lo que Profe, vamos a pregunta. tener es, sí, Yo en la citocinesis tengo nada más básicamente que el citoplasma se divide y la célula se termina de separar. es eso, O sea, porque ya en la telofase ya se había hecho los nuevos núcleos. sí, Va, las nuevas membranas, por así decirlo. sí, las membranas de los núcleos, bien, exacto. Bien, ahora capaz que se corta en un ratito, pero volvemos a entrar, ¿sí? Al enlace. Bien, entonces, Profe, sí, yo tengo decime. una duda con lo que sería la parte de los centrosomas y de los centriolos. No Sí, llego a entender bien, por lo que entendí, el centrosoma está compuesto sí. por dos centriolos, ¿no? Ah, Sería. bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, Vos vas a tener, ¿sí? Que por cada cromátida hermana, o sea, por cada cromosoma vos vas a tener un centrómero. O sea, yo lo asocié tipo como dos tornillitos para que me sea más fácil y demás acordarme. Entonces era como Claro, ¿cómo se llama esto? Un centrosoma va tipo de un lado y el otro centrosoma va del otro. Y eso es lo que va a hacer que básicamente se haga la capa esa, la de hueso mitótico, y después eso claro, va a hacer como que las va claro, separando. claro, es como la base que le va a permitir a ese citoesqueleto traccionar para cada lado para que después se produzca la división de ese cromosoma doble. Y después ese centrómero se va a generar nuevamente. ¿Por qué? Porque al principio, cuando está el cromosoma doble, hay un centrómero por cada uno. Y después cuando se divide, eh, como que se genera nuevamente y cada uno de los cromosomas va a tener uno. Ahora les mando un videíto que les explica bien eso, pero en el parcial no se los voy a tomar, así que quédense tranquilos, porque no tuvimos esa clase bien como para explicarles. Gracias, profe. Ah, bien, bueno. Bueno, después tenemos otra, que era un poco lo que les nombraba hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener un proceso que ocurre acá, ¿sí? Esto me está dando la pauta de que esto es el citoplasma. Entonces, ¿esto qué será? ¿Algún ¿Qué les desecho? parece? Bueno, esto es un desecho, pero vamos por partes. ¿Esto qué sería? La membrana. La Bien, membrana. es la membrana plasmática, ¿sí? Bien, bien. ¿Cómo me doy cuenta si es endo o exocitosis? ¿Qué les parece?
Es exocitosis Endo. porque sale de la célula. Bien, a ver, si hacemos el recorrido, ¿sí? Me está diciendo 1, 2 y 3. El paso 1 es este, Ah, ¿sí? está bien. ¿De qué lado está la vesícula? Está del lado ¿Adentro o interno. afuera? Estaba dentro de la Está del lado está dentro de la interno. Mm, ¿Y hacia dónde va? hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, ¿está sacando o entrando algo? Sacando. 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 Está sacando. Y si está sacando, es exo, ¿sí? Si lo Mm. saca afuera, es exocitosis. Si fuera al revés, si este fuera 1, 2 y 3, sería endocitosis, porque está ingresando, está haciendo el proceso de generar una vesícula, ¿sí? Pero en este caso es al revés. Una vesícula interna se fusiona con la membrana externa y produce la liberación de lo que estaba en la vesícula interna, ¿sí? Perdón, profe, ¿puede repetir que me perdí? Sí, sí. Bueno, acá los numeritos nos dan la pauta, ¿sí? Vamos a tener que tenemos una vesícula interna, ¿sí? Profe, pregunta, Esta, tipo, sí. yo puedo decir tipo que nada más tipo digo cuando tenga que responder eso, digo, hay una vesícula que se básicamente se pega a la membrana y después, bueno, básicamente saldría para afuera y demás, o tengo que especificar lo que hay en esa vesícula. No, no, porque no sabés qué hay en la vesícula. Tenés que explicar que se fusiona con la membrana, ¿sí? Y excreta o libera hacia el exterior la sustancia que tenía en el interior, ¿sí? Entonces piensen y analicen bien en qué sentido va, si va ingresando o si va saliendo, ¿sí? El contenido. Profe, una Bien, pregunta. sí, O decime. sea, ¿desde afuera ya es una vesícula o se forma la vesícula cuando está entrando? O sea, cuando está entrando, por ejemplo, si fuera al Ah, revés, si fuera una endocitosis, sí, por ejemplo, la membrana detecta que esto sí puede entrar porque es bueno para la célula o sí. porque, nada, lo reconoce la célula y dice, bueno, todo va a estar bien, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que se genera un pliegue de la membrana, ¿sí? Que se cierra sobre sí mismo y eso genera una Profe, vesícula. pregunta, Es, ¿qué es lo que es no una... nos va a tomar en el parcial? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no nos va a tomar en el parcial? Que lo dijo hace un rato y demás, pero no la escuché. Ah, como no les voy a tomar tan profundo lo de mitosis, lo de las partes de los cromosomas y todo eso. Sí, como que me lo digan en términos generales, qué pasa en la profase, en la metafase, pero de forma general. Dale, muchas gracias. De nada. Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí. En la parte esta en la que es la exocitosis, hay que explicar Ujú. entonces ahí que pasa todo por el proceso del retículo endoplasmático rugoso, después pasa por el Golgi y todo eso y termina ahí. ¿Eso hay que explicarlo? Cuando, a ver, lo que pasa es que en muchas ocasiones, por ejemplo, lo que vimos en clase, pasaba que ingresaba del exterior, había una endocitosis, ¿sí? En donde venía por ejemplo, una bacteria que venía del exterior, ¿sí? Ingresaba una vesícula, ¿sí? Y bueno, esa vesícula tenía un patógeno, ¿sí? Había que eliminarlo. Entonces lo que generaba, nosotros tenemos lisosomas, que son las vesículas que tienen enzimas adentro, ¿sí? Y esas se forman a partir de, por ejemplo, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático va a generar enzimas degradativas y después esto va a ir a modificarse al aparato de Golgi y va a generar el lisosoma como tal. Y ese lisosoma se fusionaba con, por ejemplo, una vesícula que ingresaba del exterior y se producía un lisosoma secundario
y se deshacía eso que venía del exterior y después se podía liberar de nuevo una vez deshecho, ¿sí? Entonces ahí tenés un proceso complejo en donde hay una mezcla de endocitosis y exocitosis y también hay una relación con los orgánulos internos de la célula eucarioto. Por eso hoy les decía que traten de entender bien qué es lo que hace el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, porque justamente son como orgánulos bastante importantes en la célula. Eh, Profe, una consulta. Sí, En la imagen decime. 3 podemos ver vesículas saliendo de la membrana plasmática. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que en este primer momento, ¿sí? Tenemos que está ocurriendo la interfase, ¿sí? El ADN va a estar descondensado dentro del núcleo con la membrana nuclear intacta, ¿sí? Y ahí es donde se produce el proceso, la fase G1, la fase S, la fase G2, ¿sí? Y en la fase S se produce la duplicación del material genético. En la fase 2 se produce esta condensación del material genético, ¿sí? Estos cromosomas, ¿sí? Se forman porque están hechos de ADN condensado, es decir, como si se volvieran sobre sí mismos y generaran paquetitos, ¿sí? Yo quiero que se imaginen como si uno fuera la fotocopiadora, ¿sí? Y agarraría cada uno de los capítulos del libro y les generara una copia, ¿sí? Entonces después se lo llevan en una especie de paquetito a un compañero y después ustedes separan cada uno de los capítulos para cada uno, así los dos tienen la misma información, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen el, el- el paquetito de capítulos juntos, o sea, está la misma información pero duplicada, ¿sí? Y después se produce la separación, ¿sí? Y después el cierre de estos cromosomas y la formación de los nuevos núcleos para cada una de las células hijas, ¿sí? Entonces, yo tengo acá que la profase es la fase en donde se condensa ese material genético y justamente como la membrana nuclear incomoda, ¿sí? Lo que va a hacer es desaparecer, va a correrse para que justamente se pueda dar una división correcta de esos cromosomas. Piensen que si ustedes, si se produce un error en la repartición del material genético, una célula va a tener información de más y una de menos, y eso produce alteraciones a nivel tejidos, ¿sí? Que pueden desencadenar en un cáncer, por ejemplo, o en algún problema eh, de funcionamiento celular. Bien, entonces, eh, en la metafase, meta hace referencia como mitad, ¿sí? En la profase es como la fase de preparación, la metafase perdón, estoy sacando los perros. Bien, bueno, entonces tenemos después la metafase, que es justamente donde se genera este uso mitótico, que ¿qué es lo que hace el uso mitótico? Permite la separación de estas cromatidas hermanas, ¿sí? Y como van traccionando los dos al mismo tiempo, es como si fuera, ¿vieron cuando hay gente que se genera, hace ese juego con una soga? Vieron que en un momento se pone en el medio, ¿sí? Si uno tira con la misma fuerza a cada lado, va a ir, va a ir la fuerza traccionando todo hacia el centro. Y la anafase,
¿sí? Es el proceso cuando justamente se produce la separación de estas cromátidas hermanas y se lleva a cada uno de los polos esta copia simple de material genético. Y ahí, bueno, ahí de nuevo deja de molestar la membrana nuclear, se vuelve a regenerar la membrana nuclear y ahí se forma después también la citocinesis, que es la separación del citoplasma y la separación de las células a células hijas. ¿Sí? Ahí se entendió un poquito más. Sí, profe, gracias. Bien, buenísimo. Ese, profe, lo que está en cada punta, digamos en la metafase, esos son los centriolos, ¿no? Claro, exacto. Eso que vemos como en blanquito es donde se une el uso mitótico con el cromosoma, ¿sí? No, yo decía el negro, los negros, que están en Ah, cada punta. eso, claro, eso es justamente el punto en donde se genera el uso mitótico, ¿sí? Y es lo que va a traccionar a esos cromosomas. Bien. ¿Quieren que les pase el power también? Así lo tienen. Sí, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda más? ¿Algo que quieren que charlemos? ¿Puede decir nuevamente la diferencia entre cromatidas y cromosoma? Cromatida era cuando ya eran Bien. hermanas y cromosoma es cuando es uno Croma- solo, cuando todavía no se duplicó, digamos. no, el cromosoma puede ser tanto simple como doble. Este es un cromosoma, por ejemplo, y este también es un cromosoma. El cromosoma este tiene dos cromátides hermanas y este tiene una sola cromátide. Cada una de esas cromátidas son copias de ese pedacito de ADN. ¿Sí? Ahora les mando el video de tejido y el de ciclo celular, así no se lo pierden. ¿Sí? Ahí se los nombro. No, de uniones celulares no voy a preguntar mucho. Así que tranquilos. Y de Bueno, tejido, ¿qué es lo que por ahí más se va a hacer que nada, énfasis? la función en términos generales, no les voy a pedir que reconozcan. Ok. Bien. Bueno, listo, ahora les armo el mail. Profe, última preguntita. La Y parte de decime. fagocitos y fagosomas, ¿va a entrar? Y puede ser que haya algo de eso, algo del estilo. ¿De qué, profe, perdón? De lo que estuvimos viendo de lo de fagocitosis y de exocitosis y endocitosis, sí puede ser que haya algo en Eso el sería examen. el tráfico vesicular, ¿no? Exacto, sí. Ok.